En esta clase, la perspectiva es observar el tema que hemos estado nosotros revisando a lo largo de estas últimas semanas y puntualizando en algunos temas específicos. Hemos visto el principio de igualdad expresado en el sufragio universal. Vamos a verlo, el principio del sufragio universal expresado dentro de esta perspectiva, pero de la fuerza pública. Aquí cometí un error. Dentro de la fuerza pública. ¿A qué llamamos fuerza pública? ¿Qué es la fuerza pública? El poder que tiene el pueblo. No, el poder que tiene el pueblo es para elegir a sus gobernantes y demás. Pero fuerza pública, ¿qué será? Como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Ya, perfecto. Las dos, los militares, serían las Fuerzas Armadas. Y Dicen, una pregunta. sí. ¿Alguna de las preguntas es de dos más respuestas? A ver, déjeme ver un ratito antes de continuar. Dicen que preguntas. Nada, de la evaluación que no había resuelto. No, todos tienen una sola respuesta. Gracias. De esa evaluación. Ya, entonces, hemos visto la consideración del sufragio universal. Ahora hablamos de los militares y hablamos de la Policía Nacional. Dentro de esta consideración, nosotros estamos directamente hablando de la fuerza pública, la que permite tener un cierto orden en el territorio. ¿Alguien ha escuchado, sabe, tiene familiares, amigos, militares, policías, saben cómo ejercen su derecho al voto? Nadie. Bueno, entonces por lo menos vamos a verlo aquí. Por lo menos debemos nosotros conocer que las Fuerzas Armadas, los militares, tienen tres ramas. Se dividen o están integradas por tres ramas, dependiendo de las consideraciones propias. La fuerza terrestre, la fuerza naval. ¿Por qué puntualizar esto? Ya lo vamos a estar hablando. Y la fuerza aérea. La fuerza aérea. Dentro de esta consideración, entonces, los militares, en general, las Fuerzas Armadas del Ecuador tienen tres ramas, dependiendo de estas consideraciones. Y la Policía Nacional, que también integra la fuerza pública. ¿Cuáles son las funciones principales de los militares? ¿Qué función cumplen? ¿Cuál es su objetivo? Proteger las fronteras. Ya, perfecto. El objetivo de las Fuerzas Armadas es controlar las fronteras y sobre todo el objetivo de las Fuerzas Armadas de los militares es garantizar la soberanía y la integridad territorial, lo que se ha dicho. Por eso la división en tres ramas, dependiendo de la necesidad que se tenga, tanto terrestre, naval o aérea. Esa es la función principal de las Fuerzas Armadas. Y si hablamos de policía, ¿cuál es la función? ¿Cuál es su objetivo? Ver por el bien de la comunidad. Bueno, bien, ver por el bien de la comunidad, de la colectividad. Mantener el orden dentro de la comunidad, de las ciudades, pueblos y todo eso. Ya, muy bien, mantener el orden, es decir, ejecutar la normativa. Por lo tanto, hablando directamente de la policía, se encarga de la protección interna y el mantenimiento del orden público, lo que ustedes han dicho. Sobre todo es la consideración externa y la consideración interna. La policía está más ligada a la gente, al pueblo.
a la comunidad en general, como dijeron ustedes. Dentro de esta consideración, perdón. Perdón por interrumpirle, ya acabé. Listo. Vamos. ¿Me puede dar la otra de una vez o después? Ya le vemos después. No Ya, se... listo. Bien, continuando con esta perspectiva, como les estaba diciendo, entonces, en cuanto a la fuerza pública, hay que comprender esta visión. Desde el origen del Estado ecuatoriano, desde su origen, hablamos del Estado ecuatoriano, ¿en qué año comienza como tal, como Ecuador? Primera Constitución. ¿Cuándo se funda el Ecuador como tal? ¿O cuándo se instaura la perspectiva del Ecuador? 1800, ¿cuándo? 1830. Bueno, 1830. Desde 1830 hasta aproximadamente 1946, las Fuerzas Armadas cumplían una función principal en la elección, sobre todo de autoridades nacionales. Elegían a los senadores funcionales, era el cargo principal, es decir, que las Fuerzas Armadas dentro de estos años votaban directamente, era obligatorio porque iban a elegir a un grupo importante. En 1970 esto se rompe. En el gobierno de José María Velasco Ibarra, cuando se nombra dictador, Velasco Ibarra, que fue 7 veces presidente del Ecuador, 5 veces presidente del Ecuador y que fue enmarcando toda esta perspectiva en los años 70 de una dictadura para tener un cierto control y que se rompe esta perspectiva con Jaime Roldós, instaura la visión de eliminar el derecho de la fuerza pública a ejercer el voto. Y se rompe esta perspectiva. ¿Por qué creen que se da esta visión? No se olviden cuando se nombra dictador. ¿Por qué razón creen ustedes que les quita el derecho a la fuerza pública de ejercer el derecho al voto? Para que no lo destituyan, o como se diga. Bueno, puede ser en una parte, está bien, dentro de esa consideración. Porque la mayoría de veces los dictadores piensan que la gente, el pueblo, no tiene razón y no sabe qué elegir cuando quieren, o no saben tener una buena razón para elegir un buen gobernante. Sí, por esa razón Velasco Ibarra asume el cargo de dictador. Sí, muy bien, dentro de esa consideración. Y también la fuerza pública en estos años ejerce una presión o un sentido importante al voto. Entonces, era también una de esas consideraciones. Pero se estaba coartando la posibilidad de que la fuerza pública, que los ciudadanos que conforman los militares de la Policía Nacional puedan ejercer este derecho. ¿Cuándo se elimina esta perspectiva? Cuando se regresa a la posibilidad de que la fuerza pública pueda ejercer el derecho al voto en la Constitución de 2008. La Constitución de 2008 es una de las constituciones más ampliamente consideradas garantes de derechos. La Constitución de 2008 vuelve a asignar la posibilidad del voto para militares y policías, pero con una característica. No se olviden que si estamos hablando de militares y policías, estamos hablando de militares y policías en servicio activo, ¿sí? Es decir, que están todavía cumpliendo sus funciones, porque el momento que pasan a servicio pasivo tienen otras consideraciones, ya no hay el mismo sentido, es la perspectiva de jubilarse, por decirlo de alguna forma. Entonces estamos hablando de la fuerza pública en servicio activo. Pero se la nombra la perspectiva del voto de carácter facultativo. Para las Fuerzas Armadas, entonces, a partir de 2008 no será obligatorio, sino de carácter facultativo. Y aún así, dentro de estas consideraciones se van a plantear una serie de prohibiciones, es decir, elementos que no pueden ellos realizar mientras se
instaure esta perspectiva de las elecciones. ¿Cuáles son las prohibiciones que tiene las Fuerzas Armadas? Todas las personas que conforman. Primero, no pueden o están prohibidos de portar armas al momento de sufragar. Verán que estamos diciendo prohibiciones. Me irán a poner, si les pongo algún momento, ¿qué pueden hacer la policía? Portar armas. No, por favor. Prohibiciones. No portar armas. Tampoco pueden participar en actividades proselitistas. ¿Alguien comprende la palabra proselitismo? ¿Qué significa? Las campañas políticas, profe. Las campañas políticas y sobre todo, más allá de la campaña política, porque ya vamos a ver en la tercera prohibición es la campaña política, va un poquito más allá del proselitismo. ¿Qué más será? ¿Qué será? Algo que tenga que ver con la iglesia. No. No con la iglesia, no es con la iglesia. Con las elecciones en sí. Ya vamos a este punto. Tampoco pueden realizar campañas políticas. Como les decía, entonces dentro de esta consideración de lo que estamos nosotros evidenciando, no es lo mismo el proselitismo que la campaña política. Tiene que ver, evidentemente, con esta consideración. Pero si puntualizamos campañas políticas, ¿qué será el proselitismo? O sea, será como tratar de convencer a otras personas para que apoyen no sé, al que vaya a ganar o al que quieran que gane. Exacto. Es de esa misma forma. La participación en actividades proselitistas quiere decir directamente que las Fuerzas Armadas no pueden incidir, convencer a la gente de que participe en una u otra línea política. A eso se refiere. La campaña política es directamente lo que van dando esferitos, lo que van proponiendo, lo que le regalan las camisetas y demás. Eso es una campaña política. En teoría, eso es solo superficial. La campaña política es dar las ideas de las cuales devienen todas las perspectivas que tiene ese grupo. Pero el proselitismo va más allá, es la consideración principal, o la perspectiva principal, de la actividad mediante la cual se induce o se trata de convencer a una persona. No puede hacer eso las Fuerzas Armadas. ¿Qué más no puede realizar las Fuerzas Armadas? Además de este proselitismo y de estas perspectivas, no pueden ser candidatos. Es decir, que tienen algunas restricciones. Tampoco pueden ser miembros de juntas receptoras del voto. Los militares tienen la potestad de votar en cualquier sitio. Por lo general, los militares y policías en servicio activo están controlando la paz en la visión de las elecciones. Entonces, votan en cualquier lugar donde estén asignados. No necesitan tener un sitio, un padrón electoral necesariamente. No pueden ser, entonces, miembros de juntas receptoras del voto, ¿sí? Y tampoco se puede votar en los cuarteles o en las instancias de las Fuerzas Armadas. El voto tiene que ser frente a todas las personas. O en cualquier instancia o instalación de las Fuerzas Armadas o instalación de la Policía Nacional del Ecuador. No pueden darse dentro de estos elementos.
Estas son las prohibiciones que están planteadas dentro de la perspectiva principal de la fuerza pública. Se retoma toda esta visión, se retoma esta perspectiva. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Vamos con la parte crítica entonces. Vamos al voto adolescente. ¿De qué edades los adolescentes pueden votar? Desde los 16 años. Desde los 16 años. Su voto también es facultativo. El voto de los adolescentes. El voto adolescente ha sido el resultado principal de una serie de luchas por los derechos. No es un proceso como el de los militares, que tenían la posibilidad de votar, era obligatorio, posteriormente se les quitó el derecho y nuevamente se les instaura. En la Declaración de Derechos Humanos y en la Carta de los Derechos de la Juventud Iberoamericana se han venido dando unos procesos importantes. Entonces, para que los adolescentes puedan acceder a la perspectiva de derechos, se han dado procesos de lucha. Que están consagrados en tratados como los derechos humanos y la perspectiva principal de los derechos de la juventud iberoamericana de 2005. ¿A qué nos referimos con esto? A que el proceso para que los adolescentes se incluyan dentro de la perspectiva o de la visión de ejercer sus derechos ha sido un proceso complejo. Ha sido un proceso largo, un proceso que ha conllevado una serie de elementos que nosotros debemos priorizar. Y como les digo, la priorización o la perspectiva o el elemento que debemos nosotros puntualizar es justamente este proceso. Toda consideración de derechos conlleva un proceso. Y el proceso principal aquí ha sido enmarcado en estos elementos. En el Ecuador se sumó a estos avances y así se reconoció a los adolescentes como sujetos de derechos, de participación y actores sociales fundamentales. En la aplicación desde la Constitución de 2008, nuevamente, viene a aplicarse esta perspectiva que ya se viene dando desde hace algunos años, donde la visión cambia. Y son los jóvenes entre 16 y 17 años los llamados a votar. Su voto también es de carácter facultativo y ejercen así la aplicación de la democracia. Todo lo que estamos estudiando aquí. ¿Cuál es la perspectiva de que ustedes estudien estas materias? No es tal vez para tener una carpeta más en el portafolio, ni porque así nos dijeron, sino que esta clase por lo menos intenta llegar a la visión de que ustedes tengan una perspectiva crítica para poder elegir, una capacidad. De ahí las materias que están relacionadas al área de estudios sociales no son de carácter memorístico, sino que la perspectiva es alcanzar una capacidad crítica para que el momento que salgan y elijan a sus gobernantes lo hagan de una forma coherente. Y aquí viene la pregunta. ¿Les parece a ustedes que los adolescentes, yo diría hasta posteriormente, 18 años y más, no tienen la capacidad para poder votar en las elecciones?
¿Creen ustedes que tienen la capacidad crítica? Y ya directamente les pregunto, ¿ustedes creen que han alcanzado la suficiente capacidad crítica para elegir a un gobernante? ¿Qué me dice? A ver, vamos viendo quienes no han contestado. Señor, deme un ratito, Mateo, ya le doy la posibilidad. Señor Cajas, ¿qué opina usted? Sí, Luis. ¿Qué opina usted? ¿Cree usted que tiene la capacidad crítica, la madurez, por decirlo de alguna forma, para elegir a sus gobernantes? Tal vez, pero preferiría votar más adelante ya cuando alcance no sé, mi capacidad máxima de madurez, puede ser. ¿Pero cuándo es la Ajá. capacidad máxima? Verá, 16, 17. Yo creo que a los 20, 21 o 18, sí, tal vez. A ver, a Ajá. los 18 le va a tocar votar, guste o no le guste. Así dice la normativa. Desde los 18 años hasta los 65 es obligatorio. Este es facultativo. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Entre los 18 y los 21, tal vez que usted dice que va a alcanzar esa capacidad crítica. ¿Qué hacemos? Igual va a votar 18, 19, 20. ¿Qué hago? No, pues ya toca votar por alguien, sí o sí. Ese es el Entonces, tema, a eso me refiero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sería importante, y la perspectiva del voto adolescente es que no sea solo un hecho sin más, no sea simplemente que para sacar un papelito que yo voy a votar porque es el ejercicio de la democracia. No, la perspectiva es ir directamente guiándonos para tener un criterio y los 18 años no, de cierta forma, no votemos por votar, no elijamos por elegir. Dicen, tengo una pregunta. ¿Y si tengo 16 o 17 años y tengo que, o sea, y elijo ir a votar y voto nulo, se puede? Claro que se puede, está ejerciendo su derecho, está ejerciendo su derecho. De una u otra forma, ¿qué dice un voto nulo, un voto en blanco? Tiene para mí dos acepciones. Por una, no sé por quién votar. Por otra, no me parece que ninguno de los que esté ahí sea el que me represente. Alison. Ay, lo que usted dijo ha estado encendido el micrófono. ¿Alguien más? Entonces, a ver, ahora sí, Mateo Escudero. ¿Cree usted que está en la capacidad? No, Lice, no creo que deberíamos estar en la capacidad de los 16, 17, 18 años. ¿Ya? ¿Sus razones? Porque primeramente a esa edad a nosotros aún no nos interesa la política. Podemos votar, sí, pero no nos interesa mucho la política. Nos interesa otras cosas, otras actividades. Ya. Y aún no tenemos ni siquiera, o sea, no todos, pero no tenemos, por ejemplo, la capacidad de poder votar por una persona. Eso, Lice, sería mi punto de vista. Bueno, yo creo que la capacidad como tal sí la tenemos. Ahora la... Dicen, Sí, dígame. sí, pero es que aquí también tendríamos que ver, porque claramente hay personas que desde los, sin exagerar, desde los 14 años ya tienen una madurez mental, investigan sobre los temas y ya saben qué van a hacer. Es cuestión de las personas quienes van a votar o no. O a los 16, como ya sabe, es voto opcional. Ajá, voto facultativo, así es. Sí, depende mucho de la persona, es verdad. Algunas personas, algún grupo de personas, a veces ni hasta los 30 no tienen, creo yo, el criterio correcto para poder elegir de una forma coherente a sus gobernantes. Muchas personas nosotros vemos que simplemente están detrás de un grupo político, algunos tal vez por intereses particulares, otros porque me regalen algo, porque me den algo. Esto es lo que debemos romper con estas clases de ciudadanía, por lo menos. Ir dándonos cuenta que más allá de todo este proceso, debemos ser conscientes de que cada uno de los votos cuenta para poder plantear un cambio. Pero no nos vayamos tan lejos. Estamos cerca de elecciones propias nuestras. Ese también es un ejercicio democrático que se relaciona con esta perspectiva. Ahí también entonces no tenemos todavía la capacidad crítica para opinar.
O ahí sí, porque yo les conozco a mis compañeros y sé quiénes son. ¿Qué opinan? ¿Alguien más otro punto de vista? ¿Qué dicen sobre esto del voto adolescente? Bueno, vamos preguntándonos. De todos modos, es importante y espero que en el momento que estemos nosotros cerca de las elecciones del año siguiente, poder revisar las propuestas de los candidatos. Eso espero. Porque a veces nosotros vemos mucho más lo que se presenta que lo que dicen. Y para poder llegar a elegir de mejor manera, es importante leer lo que dicen los actores políticos. No solo lo que muestran, es decir, no solo lo que se presenta en papel y lo que está subido al internet y lo que nos muestran en la campaña, sino lo que dicen entre líneas, aquello que tal vez no es tan palpable y que es necesario ir dilucidando. Bien, chicos, con esto terminamos este tema.